Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Habíamos mencionado hace unas semanas que estaremos hablando sobre temas acerca del conocimiento de Dios. Vamos a tratar de ver temas en relación con la revelación de la palabra en esta experiencia de donde Dios se da a conocer. La revelación de Dios, el Dios que adoramos, cómo conocerlo. El conocimiento de Dios verdadero es nuestro fundamento, ¿verdad? Para servirlo, para amarlo de forma fiel. Y este conocimiento verdadero que procede de su propia palabra nos va a ayudar a relacionarnos de forma correcta con Él. El Dios que creó todo cuanto existe, el Dios que se relaciona con sus criaturas en amor, en acercamientos de gracia, en promesas y cumplimiento de promesas, es necesario avanzar en el conocimiento de Él. El pastor Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, en uno de sus capítulos, dice lo siguiente, algo así, no recuerdo cuál capítulo es, que muchas de las decepciones del cristianismo y muchas de las decepciones del cristiano provienen de un conocimiento incorrecto de Dios. Él, refiriéndose al cristiano, espera algunas acciones de parte de Dios que no están prometidas en la palabra. Por ejemplo, alguna persona que no comprende cómo funciona la salud y está esperando de Dios algo que no recibe, entonces eso lo puede llevar a una falta de fe, porque Dios no hace lo que la persona piensa que Él debe hacer. Y entonces hay que comprender y hay que conocer cómo obra Dios, cómo se revela al hombre. El apóstol Pablo hablaba de algunos aspectos que él había rogado al Señor que le quitara y por alguna razón Dios no le quiso quitar aquellas cargas que tenía y había dejado a un hombre enfermo en el ministerio y Dios tuvo misericordia de él. Y tenemos que conocer por la propia palabra de Dios el carácter y la revelación que Dios mismo hace de su persona, para que entonces estemos en condiciones de adorarlo y de disfrutar de su presencia y cumplir los propósitos para el cual Él nos trajo a la existencia y los propósitos por los cuales estamos aquí, en la tierra. Entonces, el pasaje que veremos es un pasaje que está en Hechos capítulo 7, donde Esteban, uno de los primeros cristianos, diáconos, que Dios había usado para la extensión de su palabra y para el crecimiento de la iglesia, narra, inspirado por el Espíritu, prácticamente un mini compendio de lo que es la historia de la salvación. Empieza desde Abraham y entonces desarrolla todo lo que él había comprendido, y en ese pasaje tan preciso y precioso de la doctrina de la salvación, él incrusta la revelación que Dios hizo de sí mismo a Moisés. Es lo que estaremos viendo. Y cómo Esteban podía, por el Espíritu Santo, comprender esa experiencia de este siervo fiel, Moisés, y ponerla delante de la iglesia para que le sirviese de fundamento doctrinal, para que le sirviera de conocimiento del Dios al cual él estaba predicando. Y cómo es que él enlazó esas experiencias para presentárselas a la iglesia, a nosotros. Él trae un evento del pasado y lo incrusta en una predicación para mostrarnos lo que Moisés entendió en relación con el Dios que es el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres y el Dios nuestro también. Entonces esta experiencia
que está narrada en Hechos capítulo 7 nos va a llevar a Éxodo capítulo 3 y solamente queremos ver por el tiempo un aspecto de la revelación que Dios mostró hacia este siervo Moisés. Yo sé que aquí hay algunas personas que han tenido poca oportunidad de escuchar continuamente la palabra de Dios y entonces intentaré hacer muy básico el mensaje en el sentido de no dar tanto contexto, pero hablar de lo que yo creo que nos puede bendecir como iglesia. Entonces, leamos pues, Hechos capítulo 7, versículo 20 en adelante. Primero, quisiera que nada más viéramos un versículo, el 2, cómo empieza Esteban esta defensa ante unas personas. Permítanme hacerlo de esta forma. Esteban fue un predicador de los primeros que nacieron después de que el Señor resucitó y fue una persona muy bendecida por Dios y usada por Dios y comprendía las cosas del Señor. Y Dios lo empezó a usar en la predicación. Y entonces, como él estaba comprendiendo el nuevo pacto, la persona de Cristo, y al predicar estaba afectando los intereses de los religiosos. De hecho, a él lo acusan en el versículo 14, 6:14, dice, pues hemos oído decir que este Jesús, el que predicaba Esteban, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso entendían ellos, que el mensaje de Cristo tenía como objetivo, el mensaje de Jesús que él predicaba, deshacerse de todas las costumbres de ellos. Y en cierta medida era verdad. Los sacrificios del antiguo pacto habían quedado en el olvido. La revelación de Dios del antiguo pacto daba lugar ahora al nuevo pacto y a una persona que es Cristo. Y lo apresaron y lo llevaron ante las autoridades religiosas. Para aquellos que tienen poco conocimiento de esto, hagan de cuenta que ante la religión oficial él era un peligro y lo llevan ante los religiosos, ante las autoridades, para que él explique el mensaje que estaba predicando acerca de este Jesús resucitado. Y él empieza su mensaje de esta forma, en el 2. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, y hasta ahí vamos a detenernos. Lo que Dios había hecho con este hermano Esteban, este diácono, este evangelista, había transformado tanto su vida. La presencia de Dios era tan real para él que su propia alma y su entendimiento y su ser no podían decir otra cosa más que lo que él comprendía. El Dios de gloria que apareció a nuestro padre Abraham. Todo lo que veremos hoy tiene relación con este inicio, el Dios de gloria, como cantábamos el último coro, ¿sí? Para Esteban, el Dios que le había encargado proclamar el mensaje de Cristo a otras personas era un Dios glorioso, un Dios que merece honra, un Dios que merece alabanza y adoración. Y así empieza su mensaje ante las autoridades. El Dios de gloria o el Dios glorioso que apareció a nuestro padre Abraham, y empieza todo el desarrollo de su defensa ante las autoridades religiosas hasta llegar al versículo 20. Él está narrando la historia del pueblo de Israel, que es la historia de la salvación también de la humanidad, cómo Dios preservó una nación para que de ahí naciera el Cristo. En aquel versículo 20 del capítulo 7, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Punto ahí, vamos a dejarlo ahí, para poder tratar de enlazar todo el sermón. Esteban está compartiendo ante un auditorio que lo estaba interrogando por qué predicaba a este Jesús. ¿Sí? Y bueno, él está dando sus razones y está diciendo que en realidad Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a través de una nación, y entre todo ese mensaje incrusta ahí la experiencia que tuvo Moisés cuando Dios se le reveló. Dios se había acordado de la promesa que le hizo a Abraham, del pacto, como hablamos la semana pasada. En Génesis 15, él le dijo que le había prometido a Abraham una bendición y le había dado un pacto y una señal. Pero también le había dicho que de su descendencia, del hijo que iba a nacer, que era el hijo de la promesa, iban a nacer muchos para preservar el concepto de la promesa. Y en ese ínter, ellos iban a ser sometidos 400 años ante otra nación, los egipcios. Y se acordó Dios del pacto, dice Éxodo capítulo 3, y aquí también lo va a decir. Y Dios había levantado un libertador porque se acordó de su promesa de redención y de la promesa que le hizo a Abraham. Y había levantado y había preservado la vida de Moisés desde niñito, ¿verdad? Lo vimos también hace tiempo. Lo vieron hermoso, lo preservaron, Dios estuvo con él, fue preparado, etc. Y de alguna forma, no nos dice exactamente la Biblia cómo, Moisés empezó a comprender este llamado. Pero él quiso, en su propia fuerza y forma, actuar y ser aquel libertador que Dios había llamado. Y lo hace de forma muy humana. Y lo hace de esta forma como nos está diciendo aquí el predicador Esteban. Primero, la experiencia de él nos las narra de la siguiente forma, ¿verdad? Él cumple 40 años. Va a ser importante que tengamos en mente esos dos versículos. Cumple 40 años y de alguna forma él está comprendiendo que Dios lo está llamando. Tal vez a través de otras personas. Hasta aquí no nos dice cómo fue que Dios hizo esto. Y él tiene 40 años y empieza a interesarse en ser un instrumento de Dios. Y lo que él hace es que defiende a uno de sus hermanos, porque él era hebreo, y mata al egipcio. Ahorita vamos a ver el pasaje paralelo de Éxodo, y literalmente lo mata, le quita la vida. Él ve que no hay nadie y le quita la vida, y tal vez pensaba él que esa era la forma en que Dios lo iba a libertar. Se enteran, tal vez había leyes donde no podía hacerse eso, el faraón, y lo quiere traer a justicia, y Moisés huye, de 40 años huye al desierto. Y entonces uno puede pensar, ¿qué pensaba ahí Moisés? Todas las ambiciones que él tenía como libertador hasta aquí, de 40 años, se fueron. Tuvo que ser separado de sus hermanos, de la nación, por otros 40 años. Fue a una tierra de Madián,
a cuidar ovejas al desierto y allá pasó 40 años. Como si Dios se hubiera olvidado de él, ¿verdad? Lo hubiera desechado. Lejos de experimentar la comunión y la presencia de Dios, tal vez se sintió olvidado. Lo que hoy queremos ver, hermanos, en el texto que iremos desarrollando, es esta verdad donde cuando Dios se revela al hombre y lo busca, lo hace con su presencia santa y lo hace, Él siempre está presente, ¿sí? Aunque nosotros podamos tener un tiempo de desierto como Moisés y no logremos comprender, se pueden imaginar a Moisés, 40 años y él tiene que huir para guardar su vida, llega a un pueblo allá lejos, separado de la nación, su pasado estaba ya roto, no podía regresar. ¿Sí? Todo lo que Dios había invertido en él, permitiéndole ser un hombre preparado, y ya no podía. Su presente, ¿se pueden imaginar? Cuidando ovejas, y su futuro, monótono, lo que estaba haciendo, y él posiblemente no entendía hasta que Dios se revela a él. Se revela a él, y lo hace de esta forma. Veamos ahí todavía en el libro de los Hechos. Pero pasados 40 años, versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta experiencia que está narrando Esteban es la experiencia que nosotros tenemos en Éxodo capítulo 3. Vamos allí. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, que también es el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, le explica la aflicción y le explica que él le había hecho una promesa a Abraham y lo llama para que le sirva. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios,
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bien, vamos a tratar de comprender cuál es la experiencia que Moisés tuvo y nos puede ayudar para que nosotros podamos conocer más acerca de este Dios que adoramos. Bueno, en principio, hermanos, la experiencia de una persona del conocimiento de Dios no tiene como un inicio una búsqueda de nosotros hacia Él. Cuando nosotros ya entendemos que conocemos ciertas cosas de Dios, es porque Dios nos conoce a nosotros desde antes. ¿Sí? O sea, ser conocido por Dios es la experiencia que nos lleva a un verdadero conocimiento de Él. ¿Cuáles fueron las palabras a uno de los primeros discípulos? Me parece que era Natanael. Antes de que te dijeran de mí, yo te vi en la higuera. Estoy tratando de recordar quién era. Cuando se encontró con el apóstol Pablo, él le dijo lo siguiente, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. O sea, el conocimiento de Dios parte el conocimiento de una persona de Dios parte a la inversa, de un conocimiento de Dios hacia uno. Es lo que el apóstol Pablo le explicaba también a la iglesia de Galacia, cuando decía, no puedo comprender cómo es que se quieren volver a los otros rudimentos, a los otros dioses, a la falsa doctrina, habiendo conocido a Dios y luego como que rectifica, más bien siendo conocido por Él, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje que Él le presentó a Jeremías en los primeros capítulos? Antes de que tú nacieras, te conocí. ¿Sí? Antes de que tú te dieras cuenta, yo te santifiqué. Te di por herencia a las naciones. Entonces, la experiencia del conocimiento de Dios de una persona es este acto donde Dios condesciende y se revela a alguien. Lo hizo con Moisés. Moisés, por alguna razón, si regresamos a Éxodo, le llamó la atención aquella zarza, ¿verdad? Y fue una experiencia para él milagrosa, ¿verdad? Dios en parte se estaba revelando de una forma muy especial y eso es lo que yo quisiera que captáramos, hermano. ¿Sí? Él se revela a través de una zarza, un fuego que estaba ardiendo independiente de la zarza. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Y por cierto, yo siempre pensé que era un matorral como los que vemos que a veces se los lleva el aire, ¿verdad? Y no, me puse a investigar en un diccionario hebreo. Y la zarza era algo parecido, pero en realidad era un arbusto más grande, ¿verdad? Era lo que le llamaban el arbusto indomable, donde nacía una zarza, iba tomando terreno y si se caía una rama, bien podía enraizar nuevamente y nadie podía gobernar a la zarza, ¿sí? Iba consumiendo, si había otras plantas a un lado, la zarza era indomable y era a veces indeseada porque se oponía y cuando una persona quería pasar por un camino en alguna montaña, le bloqueaba y no era fácil para el peregrino quitarla. Vamos a decir, la zarza era un arbusto indomable y que prevalecía sobre cualquier otra planta. Y parte del carácter que Dios está revelando ante Moisés es ese, ¿sí? O sea, nadie puede gobernar a Dios. Él es soberano y poderoso sobre todo cuanto existe, ¿sí? Y además que se revela que ese fuego que no se consumía está revelando parte de su carácter, ¿sí?
sin principio y sin fin, se está revelando como el eterno Dios ahí. Entonces, cuando Moisés tiene un encuentro con él y le hace preguntas, Dios revela parte de su ser y de su carácter al decirle su nombre, ¿verdad? Primero, él le dice, pues, ¿quién soy yo para que tú me hayas escogido para esta labor? Un encuentro verdadero con Dios, un encuentro misericordioso que Dios puede tener hacia un ser, hacia una persona, de gracia, va a transformar a la persona para siempre. Para siempre. El verdadero evangelio y el poder de la redención que Dios trae por su palabra y su presencia a un ser es para transformarlo una vez que se encuentra con él y para siempre, hermanos. Moisés no volvió a ser el mismo después de este encuentro. Moisés jamás volvió a ser el mismo, y el encuentro que él tuvo con este Dios santo que le puso un alto para que él no avanzara y muriera, y le dijo, detente ahí, quítate los zapatos, porque no estás comprendiendo tal vez mi santidad, mi pureza. Yo soy fuego consumidor, y acércate, y tal vez más adelante en Éxodo 33 le dijo, no hay un hombre que me vea y viva. Y de alguna forma Moisés comprendió y tapa su rostro y se voltea, y era el ángel de Jehová, que entendemos que es Jehová y que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí, ¿sí? Y se le está revelando a Moisés en su santidad y en su gloria, y Moisés fue transformado, hermanos. El verdadero conocimiento de Dios Salvador, que se encuentra con un alma como tú y como yo, quizá no surja en un evento milagroso como este, así de dramático, porque lo que Dios hizo con Moisés, además de que transformó su vida, lo usó como un siervo, también fue cambiada la historia de la humanidad. Él fue un instrumento muy, muy particular en la historia de la redención, Moisés. Pero este encuentro donde Dios reveló su santidad a Moisés, quitó en él todo vestigio, hermano, y toda pretensión que humanamente le pudiera estorbar para su servicio. ¿Dónde había sido criado él? ¿Dónde? El palacio. ¿A qué estuvo expuesto él? Lo mejor. Y dice Hebreos 11, vamos ahí, póngale por ahí por favor un separador, porque regresaremos ahí. Hebreos 11. ¿Eh? Sí, Hebreos 11, 25. Ahora sí le pido que me siga en su Biblia, porque no tenemos la proyección. Desde el 24, 11, 24. ¿Lo tiene? Por la fe Moisés, hecho ya grande, a los 40, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Pero el versículo 25, este encuentro quitó de él todo vestigio humano
que le pudiese estorbar para servir a Dios. A nosotros nos hace falta un encuentro así, hermanos. Como no hemos comprendido y conocido bien la grandeza y la gloria del Dios que nos llamó, estamos muy apegados a lo de aquí. Nuestra vida se centra mucho en lo que está aquí. No logra la gloria de Dios por nuestra falta de conocimiento llegar a penetrar en esa gracia para renunciar a todo aquello que estorbe en nuestro servicio de honrarlo a Él. Claro, aquí fue una experiencia muy especial. Dios se presenta en su gloria y santidad hacia este siervo y le dice: detente, quítate los zapatos, donde tú estás es una tierra santa porque yo la estoy pisando, porque yo estoy aquí delante de ti. Y Moisés empezó a comprenderlo, se cubre, se voltea y Dios sigue revelándose a él en esa zarza que debió haber conocido Moisés, como algo que domina, como algo abrasador, algo que iba a hacer en su promesa de liberar a su pueblo en Egipto, ¿verdad? Ese fuego consumidor que estaba allí en esa zarza, que no se consumía, era independiente de la zarza, como nuestro Dios es independiente de todo y de toda criatura y de todo ser. Él creó todo y nadie lo creó a Él. Se estaba revelando allí a Moisés. Y es lo que comprendió Esteban y está mostrándole a la iglesia el nombre y el carácter de Dios. Y es una enseñanza también para nosotros. Moisés está aquí bajo una experiencia donde, permítame por respeto a los que tienen poco escuchando la palabra, es como si Dios viniera y se presentara delante de usted. Usted y Él solos. Y se está revelando en esa gloria, en esa gracia y en ese poder y en esa santidad. Delante de tal revelación no hay pretensión alguna, hermanos. Dios nos conoce desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Conoce absolutamente todos nuestros pecados. Conoce todo cuanto hemos hecho y cuanto hemos dejado de hacer. Y frente a Él, ¿qué puede argumentar el hombre? Es parte del carácter de Dios. Si Dios viene a usted y se le revela con su evangelio, viene prácticamente a desnudar su alma. Es parte del carácter de Dios, un Dios que no se puede controlar, al contrario, un Dios que tiene que controlar su vida. Un Dios que no podemos gobernar, sino que se presenta para gobernarnos. Ve, porque te he escogido como un instrumento para que liberes a este pueblo. Y Él ponía trabas, ¿verdad? Y los profetas ponían trabas. Señor, soy de hablar torpe. Ve, ¿verdad? Y en esa gracia Dios se presentaba, se revelaba, y el hombre quedaba sujeto, sumiso a su presencia. Por eso la palabra de Dios presenta en la predicación de la iglesia el señorío de Cristo, hermano. Si tú en realidad no tienes salvación aún, y si tu vida en realidad sabes que no hay una experiencia de salvación, necesitas dejar de luchar completamente y entregarte al señorío de Cristo. Solo así va a estar satisfecho tu corazón. Solo así vas a ser la persona para la cual fuiste creada. Mientras tengas reservas y creas que Dios no tiene derecho sobre tu vida, sobre tu ser, pedirte un arrepentimiento de tus pecados, y todavía pienses que estás por encima del Dios que se revela en la Biblia, no vas a tener salvación. La gracia que confiere el Evangelio, la confiere a alguien que está desarmado, como Moisés, que entiende que Dios conoce cada uno de sus pensamientos y actos, y que tiene que venir en un arrepentimiento y decirle: sí, Señor, sí, eres tan grandioso y diferente a mí. Yo soy una persona, Moisés fue, hasta aquí tenía 40 años. En el otro encuentro que él tiene 80 años, por lo que entendemos de la Escritura.
Moisés tuvo un principio y iba a tener un fin, una muerte. Y Dios se revela como alguien tan distinto cuando le dice su nombre. Yo soy el que soy. La Biblia textual se me quebró la cabeza ayer que lo vi en la Biblia textual. Aquí es donde aparece por primera vez el nombre de Yahweh, o lo que podemos pronunciar como Yahweh. Hasta antes era Elohim, Adonai, etc. Y así lo mantiene la Biblia textual. Y aquí es donde Él se revela como el yo soy, el que seré. Alguien que no podemos comprender totalmente, hermano. Moisés, tú y yo, el universo y todo cuanto existe tuvo un principio y Dios no. Yo recuerdo que esto era para mí un problema cuando me convertí, porque yo quería saber esa respuesta, ¿verdad? ¿Y quién creó a Dios? Y una vez me trajeron el hijo de un hermano en Monterrey en uno de los viajes, porque él tenía esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Es una pregunta que no se puede responder. La Biblia dice que Él no es creado, Él creó todo cuanto existe. Y yo vivo bien feliz con ese misterio, pero bien feliz. Hoy me llena de satisfacción y de gozo, de alegría, y no me causa ningún problema saber que a Dios no lo creó nadie, que Él es el principio de todas las cosas y todo cuanto existe. Es parte de su revelación. Ante esta revelación, hermanos, el ser humano, cuando es bendecido con el mensaje de Dios, con su evangelio, con su presencia, es la mayor bendición que puede tener una persona, que Dios se acerque a él y se le revele. Lo grandioso que Él es, como lo hizo con Moisés. Si tú no estás en Cristo y estás escuchando su palabra, Él se te está revelando a ti. Él es el eterno yo soy. Él es el todopoderoso y Él es el soberano y te creó a ti en la existencia y te quiere redimir. Y envió a Cristo su Hijo para amarte, para poderte perdonar y recibirte en su gloria. Esa es la revelación que trae el Evangelio completo a ti. El apóstol Pablo llama al Evangelio cuando discipula o manda unas palabras a su hijo en la fe como el Evangelio eterno. Y en Apocalipsis suelta una visión y anda pregonando un ángel y lleva en su rollo el Evangelio eterno, porque procede de un Dios eterno. Nosotros fuimos escogidos para salvación desde la eternidad, hermanos. Tal cual como se revela Dios aquí con Moisés, ¿verdad? Yo soy el que soy. Bueno, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta correcta a la revelación de Dios. Yo no soy nadie para que Dios me haya amado. Y más, si Él me conoce y conoce mi pasado. Moisés, siervo amado por Dios, fue un asesino. Él violó el mandamiento que más adelante el Señor le mostró: no matará, ¿verdad? Un hombre, en una ocasión, que estaba buscando un libro en una librería de aquí de Torreón, un libro de Juan Calvino, y a Juan Calvino se le atribuye la muerte de Miguel Servetus, un pensador de sus tiempos. Y no es que Juan Calvino lo haya matado, sino que le pidieron su opinión. Este es un hereje. ¿Qué opinas tú? Le dijeron a Calvino. Dijo, no, pues lo que dice es una herejía. Y le mataron. Entonces yo le preguntaba al muchacho por un libro de Juan Calvino, y él me dijo, ese asesino, yo no sé por qué dicen que está en la gloria y que esto y que el otro. Y yo, ¿por qué lo dices? Pues él mató a Miguel Servetus. Le dije, ¿tú estuviste ahí? Yo le preguntaba, ¿conoces la historia? No. Entonces dije, bueno, no voy a discutir. Le dije, ¿y qué me dices de David? Y de Moisés y otros. ¿Tampoco están en la gloria? Todo pecado es cubierto, hermano, con la redención que nos ha sido dada en Cristo. Hombres que han sido perversos y han hecho tanta clase de mal, el Evangelio cubre todos los pecados. Ante la revelación de este Dios santo, pues,
Moisés llega a una comprensión, se conoce a sí mismo. ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es tu nombre? Ese es un efecto que produce la gracia y la compasión de Dios. Cuando se acerca a una persona, en realidad le revela el estado de su corazón. Y si tú estás sintiendo eso, es parte del conocimiento que Dios te quiere brindar, que tú entiendas toda la necesidad que tienes de perdón y de Dios. Es una misericordia que Dios está haciendo contigo, como lo hizo con Moisés. Y esa es nuestra experiencia, hermanos. No vaya a decirme como la mujer aquella que fue correcto. Dijo, no, bueno, yo no me acerqué al cristianismo porque mi esposo era un pecador. Yo no tenía problema alguno con el pecado, decía ella. Si eso es lo que vino el Señor a hacer, librarnos de nuestra condenación. Ven, regresemos a la revelación que Dios hace a Moisés, pues. Moisés cubre su rostro, ¿verdad? Y esta experiencia hace consciente a Moisés de quién es él y quién es el Dios que se le estaba revelando. Es el Dios de gloria, como lo mencionó Esteban en la predicación. Es el Dios que con su gloria afecta el corazón de aquellos a quien se revela para que dejen las cosas de esta vida en el lugar que les corresponde. Así fue afectado Moisés, hermano. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó disfrutar los placeres que ofrece el mundo. Decía un consejero cristiano cuando se enteró que íbamos a la cárcel. Él había trabajado, me parece, con centros de drogadicción y cosas por el estilo. Y decía él que para quitarle a alguien una adicción, o sea, no se le podía quitar aquello que tan sumido y esclavizado lo tenía y dejarlo vacío. Decía, tienes que quitar aquello pero otorgar otra cosa. Y Moisés fue transformado de esa forma, ¿verdad? Le fueron quitados todos esos afanes y todo lo que Egipto ofrecía, los placeres del palacio, de una vida de opulencia. Solo el Evangelio lo puede hacer, hermano. Solo la gracia y el conocimiento de Dios lo pueden hacer. Él prefirió sufrir el vituperio por una fidelidad al servicio de Dios. ¿A poco ustedes creen que lo que hizo en el desierto, dormirse en el desierto y toda esa rebelión que el pueblo manifestó era algo grato para la vida de Moisés? Pero él era un instrumento y él fue fiel al que lo llamó. Solamente la revelación y la presencia de Dios, de hecho, me estoy desviando un poquito del tema, pero el tema es que Dios prometió su presencia a Moisés. Yo iré contigo y yo estaré contigo, fue lo que le dijo. Y nosotros como iglesia y como cristianos no tenemos mayor promesa que esta, hermanos. La presencia de Dios en nosotros. Su persona con nosotros. Moisés estuvo en pausa 40 años. Cuando él hacía las cosas a su manera, las hace equivocadas y es relegado un tiempo ahí a cuidar 40 años ovejitas en el desierto. Fue la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, pero fue una experiencia necesaria para Moisés. Nosotros hemos pasado por experiencias difíciles y creemos que fuimos apartados de la presencia de Dios, pero no es así. Vamos a pasar lagunas, tiempos de desierto, pero están en los planes de Dios, para luego ser vindicados, para ser acompañados con su presencia.
para que vengan tiempos diferentes y una comprensión más precisa de nuestro Dios, el Dios que adoramos. Él le había prometido a Moisés estar presente. Vamos a regresar a Éxodo. Y entonces vamos a retomar del versículo 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Sí. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Venir, hermanos, al conocimiento de Dios es venir a ser conocidos y enseñoreados por Él. Eso dice en una de sus frases Sinclair Ferguson. Venir al conocimiento de Dios es venir a ser conocidos y enseñoreados por su conocimiento en nosotros. Fíjense la respuesta que le da Dios a Moisés. O sea, no controla el hombre a Dios, al revés, Dios enseñorea. O sea, venir al conocimiento de Dios es venir a un conocimiento donde Él se enseñorea de nosotros. Él es nuestro Señor. Ese es un verdadero conocimiento de Dios. Es comprender que somos conocidos por Él. Su nombre aquí, si nosotros buscáramos una Biblia que no traduce la palabra Dios, veríamos la palabra Yahweh, Y-H-B-H-E. En un sentido, Dios esconde su nombre de nosotros. O sea, su grandeza es tanta que no la podemos llegar a comprender nunca, hermanos. Y Él se revela pues ahí. Y se está revelando pues a Moisés de una forma muy maravillosa. Veamos el Salmo 139 para apoyar este concepto, ¿verdad? Creo que voy a tener que terminar en este salmo. Entonces, quiero que le quede claro en la mente esto. El Dios que se hace presente en la vida de Moisés, el Dios que se hace presente en nuestra vida, viene no solamente para que lo conozcamos y conozcamos su salvación, sino que viene también para ser el Señor de nuestra vida, enseñorearse por su conocimiento de nosotros. Lo decía el salmista. Fíjese, dice desde el versículo 1. ¿Cómo llegó la comprensión el salmista de esto? Pues conociendo a Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce lo que usted piensa. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿A qué conclusión llega el salmista? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Una pausa ahí. ¿Sí? El rey David, quien escribe este salmo, comprendió lo que nosotros leemos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él,
el salmista hace esta reflexión porque obvio que él conocía el carácter de Dios. Y si esto en realidad no mueve nuestro corazón en una gratitud, ¿sí?, no podremos avanzar en un conocimiento de verdadera adoración a Dios. ¿Cómo está eso de que Dios conoce mis pensamientos, mi sentar, mi levantar, que mis caminos no le son ocultos? ¿No le da alegría que Dios lo haya conocido así? Que Dios conozca todas sus necesidades y que esté al tanto de su persona. Por eso el salmista dice, este pensamiento es muy alto para mí, no lo puedo comprender. Que Dios nos haya conocido y escogido para su gloria, nos haya escogido para salvación, como leíamos el Salmo, y nos haya conocido desde antes de la fundación del mundo. Solamente un Dios eterno que se revela así puede hacer esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Para aquellos que siguen corriendo y no quieren sujetarse al Señor como hijos, no se va a poder esconder jamás ante este Dios que se revela. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Bueno, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche no resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Quiero repetir este versículo. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día para Él, por su poder. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando joven, a veces me da pena decir esto porque aquí está mi madre, pero uno trataba de esconderse en la noche, ¿verdad? Todo tipo de pecado que pudiera uno hacer, trataba de hacerlo donde estaba uno oculto, ¿verdad? ¿A qué hora salen los muchachos a hacer las cosas? ¿Cuándo ves a unos novios estar de una forma inmoral en algún lugar? Pues en lo oscuro, ¿eh? Y aún que el hombre intente encubrir su pecado y trate de cubrirse con las mismas tinieblas, si Dios lo va a visitar y lo va a amar, eso no lo va a imposibilitar a Dios revelarse a una persona. Tan terrible que sea el pecado de una persona y sea de lo más oscuro que pueda imaginar y que piense él que no tiene perdón, la gracia de Dios y su eternidad y su amor tan libre lo va a tomar, ¿verdad? Va a ir por él. Eso sucedió con Moisés, eso sucedió con nosotros. O sea, el Dios eterno que se acerca al hombre en ese poder soberano y abrasador, lo hace no solamente en su carácter de eterno y todopoderoso, sino en un carácter de gracia. Moisés no fue consumido ahí. Él era un asesino, por decir así. Y Dios lo trató con misericordia. Le quiso mostrar su salvación. Y cuando uno llega a conocer estas cosas, hermanos, y se da cuenta de que nada uno puede esconder de Dios, nada, absolutamente, aún después de cristianos, nada puede ser oculto la presencia de Dios. Cuando Dios nos conoce y viene a nosotros, lo hará a pesar de todo lo que nosotros hacemos, en su gracia. Las tinieblas y aquellos esfuerzos que nosotros hagamos por ocultarnos de su presencia no valen. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día para Él,
Lo mismo a Él es el día que la noche. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese hasta dónde llegó la comprensión del rey. Y puede ser nuestra también. Cuando él retrocede en ese pensamiento, dice el versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Fíjese hasta dónde retrocede David, hasta el embrión prácticamente. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Yo no sé si alguien tenga compuesto este salmo en un coro, pero debería. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Esto es conocimiento de Dios. Un hombre que empieza a meditar y a ser bendecido con el conocimiento de Dios y enseñoreado por Dios, lo lleva a un conocimiento y una sabiduría real y verdadera. El hombre empieza, el salmista, a retroceder, como quien dice, a examinar su vida, sus momentos de fracaso, de pecado, y el amor de Dios revelándose a él, al punto que lo lleva a comprender que Él existe y nació porque Dios quiso, por su providencia y por su gracia. ¿Nunca has meditado eso, hermano? ¿Por qué existes tú? ¿Verdad? Entre tantos niños abortados y tantas personas que han fracasado en este aspecto, ¿por qué existes tú? ¿Por qué fuiste traído a la existencia? Aquí hay una respuesta. Y esos pensamientos lo llevaron a una adoración al Señor. O sea, Dios estaba revelando a Moisés como un ser eterno, ¿sí? La existencia del universo y el misterio de Dios estaban ahí frente a este hombre. Y le estaba diciendo, ¿verdad? Yo soy el que soy, yo soy el Señor, yo soy el que lo gobierna todo. Si nosotros tratáramos de traducir esa palabra al Nuevo Testamento, la encontraríamos en el libro de Romanos, ¿verdad? Las cosas invisibles de Yahweh, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas que existen. Y entonces es parte del conocimiento que nosotros debemos entender de Dios. Su soberanía sobre todas las cosas, su poder, su gobierno sobre todo, su autoexistencia y su eternidad fueron reveladas a Moisés en aquella zarza. Y nosotros pues llegamos a la conclusión de que más que nosotros entendamos que hemos conocido a Dios, tenemos la bendición de ser conocidos por Él y ser enseñoreados por Él y ser amados por Él. Oh, profundidad de las riquezas, decía el autor de la carta a los Romanos, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa cuánto avancemos en el conocimiento de Dios, siempre habrá algo más que conocer de Él. Esto desafía nuestro entendimiento. El ser de Dios es algo realmente que está fuera de nuestro alcance total. El misterio del universo, cómo lo fundó, así se reveló el Señor a Moisés en la zarza, y esto nos debería de llevar
a una humildad y a una adoración al Señor. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 4. ¿Por qué es importante conocer este aspecto, hermanos, de la revelación de Dios que Él hace a Moisés? Voy a tratar de resumirlo en mis propias palabras. Es este Dios que está llevando a cabo sus planes de redención, de salvación hacia la humanidad que se ha rebelado contra Él, que ha pecado contra Él. Se está acordando de su pacto de salvación. Está interviniendo providencialmente en la historia de la humanidad, buscando a un hombre llamado Moisés. Y se revela a él desde una zarza bajo un aspecto milagroso. Y hay muchas verdades que están reveladas en ese pasaje que estoy leyendo, que leímos, de Éxodo 3. Y se revela como el Dios que es, que no tiene principio ni fin, un Dios autoexistente, que no depende de nada, como el fuego en esa zarza. Un Dios que iba a actuar en poder para liberar y cumplir su promesa que había hecho de salvación hacia su pueblo, la promesa que le hizo a Abraham. Y como esa zarza que lo invadía todo y era ingobernable, Dios estaba mostrando parte de su carácter. Nadie puede contra Dios. Ese es un pensamiento que debería tener cada ser humano, fuera o no fuera creyente. Si la persona está luchando contra Dios, debe entender que nadie le ha ganado jamás a Dios. Y que es mejor estar de su lado y estar sujeto a su gobierno y a su amor. No somos más fuertes que Él, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. No lo provoquemos. Nadie hasta ahorita le ha ganado al Dios que se reveló en ese lugar. Y lo hace en el cumplimiento de una promesa de amor que hizo a la humanidad para redimirlo. Y lo hace condescendiendo desde su gloria y apareciéndose a un siervo que iba a usar. Y revela su carácter ahí. Y parte de ese carácter transformó ahí de una forma muy milagrosa la vida de Moisés. Le quitó toda pretensión. Si él pensaba que era algo porque había sido educado allá en el palacio y pretendía que por su fuerza iba a liberar a una nación, Dios le dijo que no. Y Moisés lo entiende y dice, no, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? ¿Me quieres llamar a tu servicio? Está bien. ¿Y quién voy a decir que me manda? Y Dios se revela. Yo soy, te manda. El que seré. Ve. Yo estaré contigo. Le hace esa promesa. Y en esa experiencia de revelación, nosotros podemos comprender las cosas que hemos mencionado. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él gobierna, Él es soberano, Él es todopoderoso. Y si se acerca a nosotros, hermanos, lo hace para bendecir nuestra vida, para decirnos que nos conoce, que todo nuestro andar está delante de Él y que nos ha amado y que ese conocimiento nos debe llevar a estar satisfechos en Él, en una adoración total a Él. Decía uno de los principales psicólogos que se opusieron al cristianismo y a la fe, que él no podía resistir el concepto de un Dios soberano y que lo gobernara todo, porque si eso existía, Él debería ser el Dios que lo hace. Porque esto al impío le causa un problema. A la persona que no se quiere sujetar a este Dios le causa un problema en su corazón. Estar sujeto yo a alguien santo que me va a llevar por el camino de la cordura y de la santidad, le causa un problema, pero a nosotros no, debería
causarnos que esta revelación del Dios eterno, que es fuego consumidor, que es todopoderoso, autoexistente, que depende en todas las cosas de Él y que en ese amor se acerca a nosotros para que le conozcamos. Esta es la escena que se revela en Apocalipsis 4. Necesitaremos esa eternidad para poder alabarlo, como dice aquí, Apocalipsis 4. El apóstol Juan está escribiendo una visión. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, el que estaba pareciéndose en la zarza. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Se acuerdan del Dios de pactos que vimos la semana pasada? Semejante aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero como rostro de un hombre y el cuarto a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, y aquí está, el que era, que es y el que ha de venir, el gran yo soy, como se estuvo revelando a Moisés. Pero también se reveló como el Dios Santo, ¿verdad? Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y entonces lo que nosotros comprendemos es que en esta visión celestial de lo que ocurrirá en el cielo es una adoración más correcta, más apegada a lo que Dios mismo ha revelado. Aquí como quiera todavía nuestros ojos son muy terrenales y nuestra vida no termina por comprender la grandeza del Dios que nos conoce y que nos ama. Pero un día cambiarán las cosas. Cuando estemos allá junto a Él, entonces verdaderamente lo adoraremos de forma más digna. Y el canto que ellos decían pues es Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que estaba revelándose en la zarza. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Otra vez el concepto, al eterno Dios. Y echaban sus coronas delante del trono y diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo adoraremos al Señor, hermanos? Según lo que hemos aprendido. Quiera el Señor en su gracia y por su Espíritu traer estas verdades a nuestro corazón y vaya cesando todo aquello que nos apega y nos limita a adorar como Moisés adoró al Dios que se le reveló. Fue quitado de él todo el apego al mundo, a la opulencia y al pecado, y pudo servir fielmente al Dios que lo conoció. Al Dios que lo conoció desde la eternidad, al Dios que nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, al que por su conocimiento sobre nosotros quiere enseñorearse de nuestra vida. Terminamos con un versículo solamente de Jeremías.
es al que hice referencia, pero no lo pude citar de forma correcta, porque uno 4, ¿lo tienen? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Antes de que te formaran en el vientre, te conocí. Y antes de que tú nacieras, ya te tenía yo escogido, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie.